Mi mamá siempre ha sido muy honesta conmigo, siempre me ha hablado de manera clara y sin eufemismos y eso nunca le ha quitado ternura. Creo que todo lo contrario. Yo siempre sabía que los niños no vienen de la cigüeña y después me enteré que Papá Noel era un invento para que todos compren y compren y compren. También sabía que mi papá no era mi papá biológico, pero que me quería como una hija. Yo he pasado casi toda mi infancia en Suiza y en Francia, en París, y cuando nos mudamos acá me pareció muy chocante que sea tan raro que una niña sepa perfectamente que su vagina no es una flor y para crear bebés se necesitan espermatozoides y óvulos. Me di cuenta que muchas veces se les habla a las niñas y a los niños como si fuesen juguetes, creo que por miedo a que pierdan esa inocencia y creo que son mucho más inteligentes de lo que nosotros creemos. Pueden entender todo, simplemente es cuestión de escoger bien las palabras para explicarles algo, pero de todas maneras lo van a entender. Y eso es lo que aprecio muchísimo de mi mamá, que ha sido honesta y eso también ha hecho que yo pueda confiar más en ella y que también pueda confiar en mí y en lo que soy y en lo que me gustaría ser. La nostalgia es un sentimiento que te hace viajar en el tiempo. Al país de la infancia. Un territorio con sus propias reglas, aventuras y desafíos. Y como contaba Vane, hay muchas maneras de educar, criar y tienen que ver mucho con la cultura en la que nos desarrollamos. Sí, eso es cierto. Yo agradezco muchísimo que mi mamá fuera siempre directa y clara conmigo. Sí, pues igual hay muchas cosas que aprendemos en la infancia que también cuesta desaprender de adultos, ¿no? Es que lo que heredamos no solamente son rasgos genéticos, sino también conductas, miedos, tabúes. Claro, pero la crianza no es una responsabilidad solo de la madre o del padre, sino también de la sociedad y el Estado también y tienen que asumirla, ¿no? Ujú. Las cosas creo que están cambiando, ¿no? Antes se pensaba que el principal valor que podías transmitir a un niño era la disciplina. Sí, y a una niña la obediencia. Por suerte, el mundo está cambiando y con él la manera de criar. O más bien, yo diría las maneras, ¿no? No creo que exista ni ahora ni en el pasado una sola manera. Yo creo que todas las generaciones se han preguntado cómo hacer para que sus pequeñas versiones sean más felices. Sí, no sea. La verdad es que hace unos años los niños y las niñas ni siquiera eran considerados ciudadanos. Bueno, y en la antigüedad ni siquiera eran considerados seres con derechos, ¿no? O sea, en el mundo romano se promulgó justo una ley que era la Ley 8, que facultaba al pater familias la potestad para vender y empeñar a los hijos. Es que si bien la tierra de la infancia nos puede recordar a juegos, cuidado y amor incondicional, también es la edad de los miedos y la vulnerabilidad. Es justo por eso que los adultos, todos, tenemos que velar por los derechos de las niñas y de los niños. Sí, y imagínense además todo esto en una pandemia, en cuarentena, los niños todo haciéndolo desde sus casas, conectados desde pantallas, sin recreos y sin espacios para correr. En marzo del 2020, la llegada de la pandemia trajo consigo estrictas medidas para su control y prevención. El estado de emergencia, la cuarentena decretada por el gobierno, el cierre de fronteras y el cierre de colegios. Más de 168 millones de estudiantes de todo el mundo no fueron a la escuela. Al día de hoy, 2/3 partes de los países donde las escuelas han cerrado total o parcialmente se encuentran en América Latina y el Caribe, y el Perú es parte de ellas. Más de un año después de la pandemia del COVID-19, cerca de la mitad de estudiantes de todo el mundo todavía se ven afectados, y más de 100 millones de niños caerán por debajo del nivel mínimo de competencia en lectura. Además de que las niñas, niños y adolescentes han limitado sus espacios de interacción y perjudicado sus lazos emocionales entre familiares, amistades y compañeros de estudio. Según los estudios realizados, los problemas de salud mental en niños y adolescentes han aumentado en un gran porcentaje. La pregunta es, ¿en cuánto ascenderán estos porcentajes al finalizar la pandemia? ¿Y estaremos preparados para esto? Diego Alonso Sánchez estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es maestro de escuela hace 17 años y padre hace 20.
También es poeta, ya publicado por El pequeño sendero interior de Matsuo Basho, Se inicia un camino sin saberlo y Pasos silenciosos entre flores de Fuji. Rocío Martans Fuerman es psicóloga clínica especializada en psicoterapia, salud mental y emocional. Magíster en terapia cognitivo-conductual de los trastornos psicológicos y psiquiátricos. Actualmente cursa un programa de especialización en emociones y neuropsicología. Muchas gracias por estar con nosotros, Rocío y Diego Alonso. Muchísimas gracias. Estamos hablando sobre la niñez en pandemia, que es un poco un misterio para nosotros. Y quisiera comenzar preguntándole a Diego, ¿qué cambios has percibido en las niñas, los niños, los adolescentes en este tiempo de clases virtuales? Por ejemplo, ¿han reducido su participación en clases? ¿Son más tímidos a la hora de levantar la mano, opinar, responder? ¿Prenden sus cámaras, no prenden sus cámaras? ¿Cómo ha cambiado su comportamiento? Bueno, en realidad hay que tomar en cuenta que en el Perú hay infinidad de situaciones distintas, pero si nos reunimos en lo que es la experiencia de los colegios de Lima, que felizmente tienen el acceso al internet más cerca o que puedan tener a mano los dispositivos pertinentes para hacer sus clases virtuales, también tenemos que evaluar una serie de elementos que van a ser diferenciales, ¿no? Como las condiciones familiares, los vínculos interpersonales, así como la edad, inclusive las diferentes etapas del desarrollo de las clases virtuales del 2020 a la fecha de hoy. Entonces, dentro de lo que ha sido mi experiencia como docente en un colegio relativamente pequeño, de aulas no tan pobladas y con adolescentes básicamente de secundaria, el dilema del sistema virtual tiene como primera respuesta o primer análisis efectivamente una disminución de la participación. Pero acá tenemos que entender que la disminución de la participación puede ser, desde no tener la cámara encendida para interactuar con el profesor y los compañeros y las compañeras de aula, o también el hecho mismo de pueda retrasar la respuesta a alguna pregunta o pueda no responderla efectivamente. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. En efecto, esa participación ha ido disminuyendo de lo que ha sido abril, marzo del 2020 a lo que es la fecha de hoy, pero tomando en cuenta que esto también tiene que ser tomado, digamos, en pinzas, ¿no? Porque si hacemos la comparación rápida con lo que fue la experiencia en educación, digamos, en el colegio presencial, con la que tenemos ahora en la virtualidad, en verdad vamos a ser pueriles, no vamos a ser realmente muy profundos en el análisis. Yo creo que son dos experiencias paralelas que tienen puntos de encuentro, pero que tenemos que analizar de manera diferenciada. Hay que tomar en cuenta además que no se puede efectivamente comparar una narrativa de clase virtual con lo que es la dinámica de clase presencial, y que los lugares donde se estén dando efectivamente las clases son lugares que puedan de alguna manera no ser tan cómodos para los niños y las niñas. Entonces ahí también tenemos que evaluar el contexto del espacio, del lugar donde está desarrollando sus clases. Poder ver a un alumno en las clases presenciales, acercarte a él para poder hablar, preguntarle sobre sus dificultades, no va a ser lo mismo si es que estamos hablando de una habitación, por ejemplo, el cuarto de los chicos y las chicas, que es un cuarto donde está su interioridad, donde obviamente lo pueril, lo que puede ser lo pudoroso, les va a dar, digamos, dificultad de poder mostrarse, ¿no? Evidentemente la participación en ese contexto va a disminuir, ¿no? ¿Cómo no podría disminuir? En ese sentido yo también lo vería también con la participación directa y la intervención directa de los docentes con los chicos y las chicas, donde en la virtualidad es cada vez más difícil poder saber si están incómodos o están pasando un momento de frustración, algún momento de dolor, ¿no? Si es que no tienen esas redes de confianza para poder conversar o poder hablar con los profesores. En ese sentido, yo creo que la participación se relativiza más, porque en realidad tiene que estar buscada por el docente para que estos chicos tengan espacios, inclusive no dentro de la tutoría, del grupo completo, de grupos divididos, sino yo creo que de un trabajo individual para poder hablar con ellos y con ellas y que te puedan contar.
y te puedan dar información pertinente para actuar sobre alguna dificultad, sea académica o de otra índole, y con eso atender lo que yo creo que es lo más importante y que mencionaba mucho Constantino Carballo, ¿no? El cuidado del alma de los chicos, ¿no? En ese sentido, sí hay una serie de factores que tenemos que evaluar y hay una disminución, hay un cierto pudor de los chicos al momento de mostrarse. Claro, muchas gracias, Diego Alonso. Claro, eso no tiene solamente que ver con un factor académico, digamos, de impartir conocimiento, cómo le damos los datos y cómo le dan sus exámenes, sino tiene que ver con algo mucho más integral, ¿no? Sí, justo como con todas estas cosas también quería preguntarte, Rocío, un poco cómo está afectando todo esto a las niñas, a los niños, a los adolescentes, esta reducción de la interacción social, no solo, bueno, en el ámbito escolar, ¿no? Por las clases virtuales, sino también en el familiar, ¿no? Como ya estos jóvenes están alejados de sus familias, no los ven hace años, algunos no conocen a sus abuelos, ¿no? O a sus compañeros de clase, nunca los han visto en persona, o no los ven hace más de un año, 2 años. Entonces, quería que me cuentes un poco cómo es que esto los está afectando, ¿no? El ser humano es un ser sociable por naturaleza y por supuesto esto se va formando con el tiempo, con las experiencias, con los aprendizajes y la crianza. Un día estábamos en la calle compartiendo, siendo independientes, cada uno en su etapa del desarrollo por supuesto, visitando familiares, amigos, siendo totalmente sociables. Al día siguiente tuvimos que quedarnos confinados en nuestra burbuja familiar, protegiéndonos y sobreviviendo a lo que no conocíamos, a un virus que era totalmente desconocido y que poco a poco ha ido llegando la información. Respecto a los niños, a las niñas y a los adolescentes, desafortunadamente ha habido mucha afectación. Esta población es una población que requiere mucho acompañamiento cuando hay este tipo de crisis, el impacto tan fuerte. Porque no siempre están en la capacidad de decir lo que sienten, lo que piensan, pero sí es importante tomar en cuenta las conductas, si se sienten bien, si no se sienten bien, si están muy callados. Puntualmente ha afectado, y si bien es cierto, la salud física fue la prioridad en todo este proceso y en toda esta primera etapa, pues ahora también hay que prevalecer la salud mental de los chicos. A los consultorios psicológicos cada vez llegan más padres muy preocupados y muy responsables por la salud mental y emocional de sus hijos. Por favor, yo les pido que observen a sus hijos, a sus sobrinos, inclusive cuando hacen un Zoom, una videollamada, observen mucho cómo están, cómo eran antes de esta pandemia y ahora cómo están. Sí, bueno, pues no hay mucho que ver en su conducta, en cómo se expresa, bueno, está bien. Pero si el cambio es muy marcado, por favor, den la señal de alerta, den la voz para asistir a un especialista si es necesario, que los pueda ayudar. Muchas gracias, Rocío. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos conversando sobre este tema. Vamos a hablar sobre lo que se puede hacer en el futuro y vamos a explorar esto último que has dicho, Rocío, qué está pasando con los niños, qué problemas se están desarrollando. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño corte y luego seguimos conversando. ¿Cómo fue el colegio para ustedes? Amistad. Interminable. Recreo y mucho fútbol. Aprendizaje. Sí, ese puede ser un buen resumen de los 11 años de escolaridad. Ok, y se imaginan toda esa amistad, recreo de mucho fútbol, interminable, aprendizaje, que es el colegio, todo eso, de forma virtual. Pucha, si la virtualidad es dura para los adultos, imagínense para los niños y los adolescentes. Bueno, lo cierto es que en el Perú tampoco no podemos hablar de una sola infancia. Las brechas sociales son muy profundas y hay muchos tipos de infancias y algunas son realmente vulnerables. Eso es muy cierto, Brigitte. Y también pienso, quizás también haya niños que están aprendiendo otras cosas, ¿no? Probablemente haciéndose más independientes, ¿o no? Bueno, no lo sé, Manuel, pero las cifras no son alentadoras. O sea, mira,
La Defensoría del Pueblo detectó que más de 373.000 estudiantes de instituciones educativas públicas no accedieron a la estrategia educativa Aprendo en Casa. Sí, es por eso que el Ministerio de Educación pide que estos estudiantes reciban recuperación de estas clases. Pero el 18% de las 114 UGELs que reportaron estudiantes en esta situación no había elaborado planes de nivelación. La pandemia ha evidenciado la violencia, la explotación y el abuso, ya que las niñas y niños, además de sufrir la ansiedad de sus familiares, no cuentan con servicios de apoyo fundamentales como la escuela. Sí, y las niñas son particularmente vulnerables. Hay estudios que demuestran que las tasas de matrimonio precoz y embarazo en la adolescencia ya están incrementando. Ok, yo sé que la realidad puede ser desalentadora, pero también es cierto, por otro lado, que el mundo es cada vez más consciente de lo que significa el maltrato y el abandono a los niños. Bueno, cada vez sabemos más que las consecuencias de esos abusos, abandonos o ausencias en la infancia también repercuten en la sociedad entera y por muchas generaciones. Justamente por eso es importante saber que incluso en la virtualidad hay líneas de ayuda como la línea 1810 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para alertar sobre situaciones de violencia y abandono familiar. Seguimos aquí conversando con Diego y con Rocío. Y yo quería preguntarte, Diego, claro, hace un rato estábamos hablando que un maestro no solamente es la persona que te enseña la tabla de multiplicar o que te dice apréndete las capitales o que te enseña el verbo y el sustantivo, sino que también te hace un seguimiento, ¿no? El maestro, la maestra está pendiente de si el niño o la niña tiene algún problema en casa, si le hacen bullying en el colegio, si está sufriendo algún tipo de abuso, por ejemplo, en su casa. Entonces, en estas épocas, ¿cómo hace un maestro o maestra para apoyar a un niño que puede vivir una situación de violencia desde la virtualidad, ¿no? ¿Cómo están haciendo ese trabajo? Bueno, es tremendo trabajo. En realidad, yo apelaría al olfato, a la experiencia del maestro, que tiene que estar muy atento a este tipo de cosas, a pesar de lo difuso que puede ser la pantalla oscura del ordenador, de la computadora, donde no muchos chicos de repente van a estar interactuando, prendiendo sus cámaras y todo esto, ¿no? Y que además, si es que nosotros evaluamos también el tedio propio de lo que es 2 años de educación virtual y que luego se va a de repente esconder un poco los dilemas personales, los temas de abuso entre pares, compañeros del aula o en situaciones más complejas dentro de la casa, en verdad es más necesario el apunte crítico del docente, y donde yo vuelvo a plantear no solo la dificultad, sino la necesidad de interactuar con cada uno de los muchachos de manera interpersonal. Pero no solamente en una conversación que puede ser hasta tomado de manera muy burocrática, ¿no? Te saco una cita por el Teams, por el Zoom o por el Meet y te voy a conversar, voy a hablar contigo 20 minutos o lo que fuera, sino que en realidad puedas instaurar reglas de juego y de solidaridad en el grupo, en la comunidad donde interactúan, donde las normas tienen que estar muy claras. No solamente soy yo el que se puede sentir mal, sino el del costado, el del frente, y puedo tener esa intuición de decirle al maestro, a la maestra, pasa esto con mi amigo, pasa esto con mi amiga, y con eso tomar las medidas pertinentes. Ahora, cuando se haya logrado identificar el problema, la situación de abuso, de bullying que tú manejas o la información que tú manejas, la interacción con los padres tiene que ser absolutamente frontal, directa, clara y en todo momento, en realidad. Esa triangulación no se puede dejar de lado. Y con ellos plantear una situación de salvaguarda, donde todos los involucrados sean parte de la solución del problema. Obviamente guardando las reservas y el cuidado de la persona, de las personas afectadas, ¿no? Yo creo que ese elemento de comunidad dentro del aula o en el colegio, dentro de las familias, es muy necesario para poder sobrevivir a estos tiempos difíciles o si se empeora la situación con situaciones de abuso. Este es un tema principal, primordial, que deberá ser tomado además cuando la presencialidad o la semipresencialidad en las aulas se tenga de nuevo la idea de la sociabilidad y lo que es la interacción entre nosotros como comunidad. Claro, y si ya era un tema
descuidado desde antes, con la virtualidad, con el no ir al colegio, claro, supongo que se ha incrementado y... Ay, sí, difícil situación, difícil situación. Lo que hemos vivido, la adaptación que hemos tenido a la pandemia, sobre todo los niños, ha sido muy complicada. Y en esa línea yo, Rocío, te quería preguntar sobre, para que nos hables un poco sobre si conoces estudios de aumento de patologías en las niñas, niños o adolescentes durante esta pandemia. Ha surgido algunas patologías sobre lo que le está afectando a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Por supuesto, hay una serie de investigaciones y estudios que se han publicado en base a una gran preocupación sobre la salud mental y más aún sobre los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, UNICEF es una de las instituciones que ha publicado y que ha estado muy preocupada por justamente velar por la salud, no solo física, sino mental de esta población tan importante. Otra asociación importante que ha publicado resultados es la Asociación Americana de Pediatría, donde resultó que las variables y los indicadores de ansiedad, depresión y efectos postraumáticos por la pérdida de familiares cercanos o del núcleo familiar generaban muchos perjuicios y patologías en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, hoy por hoy contamos con estudios que nos dicen que desafortunadamente la pandemia ha generado y ha alterado los estados naturales de pensamiento, de comportamiento, emocionales, y es por eso la importancia de que los padres estemos bien. Si los padres no estamos bien, nuestros hijos no van a estar bien. Acuérdense que los niños aprenden por imitación. Todo lo que tenga que ver con el sistema en el que se desenvuelven los niños tienen que ser sistemas adecuados, coherentes, saludables. Por esa razón es que invito a todas las personas a que se puedan cultivar un poco en cuanto a la salud mental. La salud mental tiene que ver con todos los parámetros en lo que el ser humano se desenvuelva. Es que sí, se vuelve realmente insoportable, ¿no? Es como, yo siento que todas las personas hemos llegado a un límite. Teníamos un límite. Y claro, para un niño, una niña, un adolescente, pues claro, debe ser terrible, ¿no? Justo sobre ese tema vamos a hablar en el tercer bloque. Vamos a hablar sobre qué va a pasar. ¿Se va a poder regresar al colegio? ¿Qué se está haciendo para que los niños y las niñas puedan regresar a las aulas? Si se va a poder, no se va a poder. Vamos a ponernos futurólogos un poquito. Las sugerencias que les puedo brindar a las madres y los padres de familia con respecto a la salud mental de sus hijos, niños, niñas y adolescentes es que tengan en cuenta 3 puntos importantes. El acompañamiento sano. Esto quiere decir la expresión de sus emociones de manera saludable, con confianza, sin ser cuestionados. También habla sobre el afrontamiento positivo hacia las adversidades. El segundo punto es los buenos modelos, la instauración de los buenos modelos que los padres trasladamos a nuestros hijos, brindándole alternativas creativas de solución. Eso también desarrolla la autonomía, la independencia. No siempre vamos a poder estar con nuestros hijos, por más de que estemos en el confinamiento social, cada uno que tiene sus responsabilidades. Y más aún si es que tiene que salir. Entonces ellos tienen que velar por sus actividades de manera responsable. Y el tercer punto, que también es muy importante, es el desarrollo del autocuidado. También se asocia con la autonomía. Este es el momento donde mayor autocuidado deben de tener. Más tarde o más temprano, los niños y los adolescentes van a retornar a las escuelas de manera semipresencial o presencial más adelante. Y esto fundamenta que cuanto más autocuidado tú generes contigo mismo, mejor vas a estar, más saludable, te vas a sentir bien. Desde los niños pequeñitos, desde los niños que están en inicial, ¿no? Con sus mascarillas, lavándose las manos constantemente, con su kit de seguridad, con su alcohol, tal vez en algunas zonas hasta con las caretas de plástico. Todos los protocolos que las escuelas decidan instaurar tienen que ser respetados. Y esto será parte del autocuidado que los padres desarrollemos en nuestros hijos.
Aunque se ha avanzado mucho en pro de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, aún hay mucho por hacer. Es responsabilidad de todas y todos reconocer que la infancia es una etapa única e importante en la vida del ser humano, en el que se generan oportunidades para el desarrollo que influyen por siempre. Y los daños causados en esta etapa pueden llegar a ser permanentes e irreversibles. Iniciativas como Aprendo en Casa del Ministerio de Educación es un ejemplo del esfuerzo de un país en la búsqueda de soluciones al sistema educativo en tiempos de emergencia sanitaria. Por otro lado, UNICEF habrá colaborado reduciendo la brecha digital y llevando conectividad a Internet a 3.500 millones de niñas, niños y jóvenes para el año 2030 en todo el mundo, dando orientación a los empleadores sobre la mejor manera de apoyar a las madres y padres y creando nuevas soluciones de protección social. Y aunque el Estado peruano se ha comprometido con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, debemos y tenemos que trabajar juntos, sociedad civil, Estado, empresas y cooperación internacional para lograr estos objetivos y ayudar a la recuperación de la infancia post-pandemia en el Perú. ¿Y cómo ha sido la cosa en los países vecinos? Bueno, al parecer en América Latina en general ha sido muy difícil para las niñas, los niños y los adolescentes. En otras regiones del mundo los colegios fueron los últimos en cerrar y los primeros en abrir, pero en Latinoamérica pasó justamente lo contrario. Bueno, el 60% de los niños de la región perdieron el año debido a la pandemia. Es una verdadera tragedia, ya que para la mayoría de estos niños, niñas en el mundo, el colegio es el único espacio para relacionarse con sus compañeros, amigos, encontrar apoyo, acceder a servicios de salud u obtener una comida nutritiva. ¿Y qué se hace? ¿Cómo podemos hacer para apoyar la recuperación de los niños, las niñas, los adolescentes? ¿Cómo se hace para devolverles estos años de vida? Comprometernos con la infancia y para esto hay que comprometernos entre todos. UNICEF ha hecho un llamado para que se tomen medidas a nivel mundial. Medidas que incluyen la reducción de la brecha digital. Bueno, apoyar y proteger la salud mental de los niños y adolescentes y ponerle fin al abuso, a la violencia de género y al abandono. Garantizar el acceso a servicios de salud y nutrición y lograr vacunas asequibles y disponibles para todos los niños. Ampliar el acceso al agua potable, el saneamiento, la higiene, luchar contra la degradación del medio ambiente y el cambio climático. Estábamos hablando un poco de cómo la necesidad quizás de que las escuelas, todos los ámbitos educativos empiecen a abrir, ¿no es cierto? ¿No? Regresar a la presencialidad. Y sobre eso te quería preguntar, Diego, ¿de quién depende este regreso a la presencialidad, ¿no? De los colegios, del Ministerio de Educación o de las UGELes, y también de qué manera se están preparando las escuelas, los docentes para este retorno también, ¿no? Acá hay un elemento que digamos, transversaliza la acción no solo de la escuela, sino del Ministerio de Educación, del MINSA, y de la comunidad misma de padres de familia y de familias que están en las escuelas, que tiene que ser un trabajo organizado donde todos participen. Que yo creo que al igual del que pueda ser ahorita el proceso de semipresencialidad o a la presencialidad, esperemos que a mediano plazo, se tiene que trabajar mucho con empatía, no solamente pensando en cubrir baches académicos o llenar lo que son los espacios vacíos de la currícula, sino sobre todo atendiendo a lo que también se ha mencionado mucho acá, que es la parte afectiva de los muchachos y las muchachas, de los niños y las niñas, para acompañarlos en este proceso que ha sido difícil, doloroso, y darle efectivamente nombre al dolor y acompañarlos en la cura de esto. Entonces, si es que estamos organizados todas las personas responsables para poder llegar a eso, creo que va a ser el trabajo muchísimo más, útil, más necesario, ¿no? ¿Para qué? Para que los chicos también trabajen sobre la idea de la confianza y el miedo que ha generado este tiempo de pandemia, donde acercarse o tocar al otro ha sido un temor, ¿no? Porque la confianza que se tiene que, trabajar en un espacio compartido como es la escuela, tiene que tener la conciencia de que el otro también es el reflejo de uno mismo. Y con eso nosotros, los trabajadores de la educación, tenemos que velar que eso funcione bien. En cuestiones administrativas yo tengo entendido, a pesar de que no soy muy conocedor del asunto,
que todo esto de los protocolos de bioseguridad que tienen que ser asumidos por las administraciones de los colegios están siendo recibidas por parte del Ministerio de Educación en un sistema de seguimiento de alerta de regreso seguro, que es un espacio abierto recientemente que se llama el SARES, donde también actúa el MINSA. Y efectivamente este protocolo o este plan de implementación que cada escuela está armando tiene que presentarla ante el SARES. Luego, aprueba o no si es que está funcionando este protocolo, y finalmente es la UGEL la que acompaña a los colegios de sus jurisdicciones el cumplimiento y el desarrollo adecuado de estos planes, ¿no? Y creo que la situación pasa también por una cuestión de conversación, que este regreso sea por ahora voluntario y que la decisión sea complementada por todas las voces que comparte una escuela. Porque la verdad es que si es que no atendemos la parte social, de interacción de los muchachos de manera adecuada, si no cuidamos esa parte del alma de los muchachos y las muchachas de la escuela, poco podemos hacer con protocolos bien elaborados. Yo creo que, volviendo a la parte social, tenemos que entender que acá hay una tarea que no solamente es de una escuela, de un maestro, sino de una comunidad. Muchas gracias, Diego. A ver, mi familia se mudó a Lima antes de la pandemia, justo antes de empezar la pandemia, y pues mis hermanos empezaron las clases virtuales aquí en Lima. Y uno de mis hermanos está en cuarto año el año pasado, y este año acaba el colegio, y no ha pisado el colegio físicamente, no conoce su colegio, no conoce a sus compañeros, no sabe ni dónde queda su colegio, y es como muy preocupante eso. Y cuando conversamos siempre me dice, no sé qué estoy haciendo con mi vida o cosas así. En ese sentido te quería preguntar, Rocío, ¿qué alertas o qué señales de alerta debemos tener en cuenta todos en general y más los padres para cuidar y prevenir quizá alguna situación compleja en relación con la salud mental de los niños en esta pandemia, en esta situación sanitaria? Esta es una pregunta muy importante. Para identificar las señales de alerta, uno tiene que saber escuchar y observar. Y teniendo una distancia prudencial. Si uno es muy invasivo, los chicos no te van a mostrar lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren. Como tampoco, si estás muy alejado, no vas a poder observarlo, no vas a poder escucharlo. Entonces, hay que tomar la adecuada distancia para tú poder escuchar y ver. Eso es primero. Lo segundo es si tu hijo o tu hija está teniendo cambios en su estado de ánimo, en su conducta, en los hábitos que ustedes hayan establecido como familia. Si ves a uno de ellos o a una de tus hijas, pues que está naturalmente exacerbada, enojada o triste, ¿no? Bueno, eso es un punto, eso es una señal importante. Luego, desmotivación escolar. Sí es cierto, y por las limitaciones de la virtualidad, muchos de los chicos hoy por hoy se han desmotivado. Pero ahí estás tú para generar más motivación como adulto, de repente brindarle alternativas, otras actividades que pueda ayudar a estimular ese proceso escolar. Hablar con los profesores para que no se enfoquen solamente en la parte académica como tal, ¿no? Sino también que hagan actividades un poco más lúdicas, que hagan espacios de encuentro libre, no necesariamente académicos. Tercero, establecer rutinas creativas y un poco el cambio espontáneo, ¿no? Dentro de tus propios hábitos. Hablando de hábitos, también es importante que tengas cuenta si ellos empiezan a perder los hábitos saludables, como por ejemplo bañarse, desasearse, ¿no? O no querer comer, digamos, como estar de repente tomando clases echado en la cama, y mostrando cada vez mayor desmotivación. Todos esos factores son factores de que hay una situación de conflicto, y esto puede lamentablemente hacerse cada vez más rutinaria, y no queremos esto. Justamente nosotros como adultos, como padres y madres, necesitamos más bien
que verlos animados, espontáneos, creativos, justamente como les dije hace un momento, generar espacios en familia donde haya mucha creatividad y espontaneidad, ¿no? Si tienes la opción de salir con mucho cuidado a espacios abiertos, con todos los protocolos obviamente de bioseguridad, que ellos aprendan a generar su propio hábito de autocuidado. Esto va a ser sumamente importante para que inclusive se contacte de repente con un amigo, con una amiga, siempre digo al aire libre, con la distancia prudente, para que también puedan socializar de una manera muy cuidada, pero socializar al fin y al cabo con uno o con dos personas, pares, ¿no? Amigos de colegio, amigos de la cuadra, amigos de, no sé, del club o de el espacio donde ellos suelan haberse desarrollado antes de la pandemia. Muchas gracias Rocío, muchas gracias Diego. Ya hemos llegado al final de la conversación, pero si quieren aportar una última cosita que se quedaron por decir, o si se quieren aventurar, hacer una predicción sobre el futuro, también es bienvenida. Bueno, yo creo que dentro de lo que nosotros tenemos que ver con esperanza en el futuro, debemos evaluar no solamente lo que es la muestra, que quizás tengamos más al alcance acá en Lima, en la capital, dentro de los que son los privilegios propios de la virtualidad, de un colegio que pueda instalarse por internet, y apelo a las políticas públicas que atiendan no solamente a este sector privilegiado, sino también al resto del país, donde hay unas carencias que no son desde la pandemia, sino son acarreadas durante muchos años, para que realmente puedan alcanzar no solo la gratuidad de enseñanza, sino la calidad de enseñanza, y con ello poder tener, obviamente, un futuro mucho más desarrollado y mejor. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Diego. ¿Y tú, Rocío, quieres alguna reflexión final? Yo les recomiendo a los padres y en verdad a todas las personas, incluyendo a los niños, que confíen en ellos mismos, confiemos en nosotros, busquemos distintas soluciones. A veces la solución no es la que queremos, pero es una solución y es importante tomarla en cuenta. Además que, no sé si ustedes lo han podido apreciar, pero hoy por hoy los niños nos están sorprendiendo. Nos están dando expresiones maduras sobre cómo afrontar también la realidad, ¿no? Desde la política, la economía, los afectos, ¿no? Esta situación de colegio. Yo apelo a la madurez de los niños y adolescentes. Los niños peruanos, los niños y adolescentes peruanos, es una población fuerte, porque nosotros somos fuertes como peruanos. Y como padres también somos gente fuerte, que hemos pasado por muchos temas. Entonces, simplemente vamos a darle un poquito más de motivación y ahora sí a enfocarnos duro en la educación de este país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rocío, muchas gracias, Diego, por su tiempo, por habernos iluminado sobre tantas cosas y por guiar un poco a los padres de familia y a nosotros mismos también, porque creo que el cuidado de la niñez y el cuidado de los adolescentes nos compete a todos como sociedad, no solamente a los que somos papás, a los que somos tíos, no, sino a todos. Así que muchísimas gracias. Cuando anunciaron la cuarentena yo pensé, bueno, lo primero que me vino a la mente fue mucha incertidumbre, ¿no? Porque no era una situación que yo había experimentado antes. Si bien había leído un poco en algunos libros de historia, lo vivido anteriormente en el mundo, para mí era una experiencia totalmente nueva. Conforme fueron pasando los días, las medidas se fueron haciendo más estrictas y eso fue causando más distanciamiento social. En nuestra casa comenzamos a distribuirnos las tareas, distribuirnos el tiempo para pasar en familia. Recuerdo mucho que hicimos un queque de chocolate y fue un momento muy bonito, ¿no? Pero poco a poco la situación se fue poniendo un poco más fuerte, ¿no? Porque era la misma cuarentena, por ejemplo, ya en mí comenzaba a producir una situación, pues, era como que estamos hace 2 días en casa, ¿no?
yo estaba acostumbrado a salir diariamente aproximadamente una vez. Bueno, progresivamente comencé a extrañar a mis amigos, a mis maestros, a mi familia. ¿Qué consejo le daría a los adolescentes ahorita? Sería que todo esto va a pasar. Sé que es difícil el lidiar con el colegio, también con el hecho de que no puedo salir de fiesta, no puedes salir de fiesta, no puedes ver a tus amigos, no puedes hacer las cosas que hacen los adolescentes, más que todo. También está el lidiar con nosotros mismos. Por eso también es importante aprender a gestionar nuestras emociones. Si estás triste, lloras. Si estás feliz, ríete. No escondas tus emociones, ya que eso está mal y te puedes ir enfermando poco a poco. Y si necesitas pedir ayuda a alguien, pídela. No tengas vergüenza de tener que pedir ayuda. Esa sería mi recomendación. El mayor reto para mí fue la concentración, porque, bueno, al estar en mi casa no estaba en el lugar habitual de estudios, lo que en efecto dificultó mucho, ¿no? la situación, porque, bueno, estaba en mi casa, mis propias cosas me distraían, ¿no? La misma computadora me distraía incluso, ¿no? Porque había funciones que yo no sabía manejar y entonces tenía que andar improvisando un poco, podría decirse. Bueno, también fue muy difícil la adaptación a las clases virtuales, porque si bien se hizo el mejor esfuerzo, ¿no? Yo personalmente no, me costó un poco porque el ritmo era diferente. Las clases eran mucho más, eran más cortas, eran mucho más pesadas por el hecho de que estar un buen tiempo frente a la pantalla, ¿no? Y bueno, sí, eso dificultó un poco las cosas. ¿Qué espero del regreso a clases? Espero que no sea tan abrumador, que sea todo más lúdico, más cosas al aire libre, más arte y un poco recuperar la interacción humana, ya que no hemos visto a nuestros compañeros en mucho tiempo. Siento que eso es lo más importante dentro de todo. Lo que más extraño de la vida antes de la pandemia, bueno, eso fácilmente extraño mucho a mi familia, ¿no? Y a mis amigos, con los cuales he tenido un contacto. No, el año pasado tuve un contacto a través de Zoom, videollamadas de WhatsApp, alguna llamada de Discord mientras jugábamos algún videojuego, pero en mi opinión nunca reemplazaba una reunión presencial, ¿no? No generaba el mismo calor de afecto de familia o amigos, ¿no? Y bueno, eso sí se sintió muy distinto y sí fue completamente distinto, muy impactante, podría decirse, considerando que como humanos somos seres sociables. ¿Qué consejo le daría a los maestros y maestras? Sería que sé que es muy difícil el tener que lidiar con niños y adolescentes, pero nunca olvidar que están creando seres humanos, cada uno con un mundo distinto en la cabeza, cada uno con maneras distintas de aprender, así que tienen que tener paciencia con cada uno para que todos puedan aprender y no frustrarse, ya que la frustración no nos va a llevar a nada bueno. Y enseñar un poco con cariño desde el corazón, ya que no aprendemos solo desde el lenguaje, sino también desde las emociones. Y muchas gracias a todos los profesores, ya que están haciendo un gran esfuerzo para que nosotros podamos aprender estos años. La lección más importante que he aprendido en esta época de pandemia ha sido valorar los momentos que he pasado con mis maestros y amigos en el colegio o las reuniones familiares en las casas de mis abuelos. Bueno, y algo muy importante también es la empatía y la solidaridad para cuidar a los demás. La lección más valiosa que me dejó esto, desde mi punto de vista, ha sido el valorar la vida, ya que muchos de nosotros hemos perdido seres queridos. Y también el hecho de aprovechar al máximo a tus seres queridos, aprovechar al máximo el poco tiempo que puedes estar con ellos. Eso sería la lección más valiosa desde mi punto de vista. Si se dan cuenta, cuando hacemos terapia siempre volvemos a la infancia. Completamente cierto.
Y lo digo por experiencia, es verdad, es que cuando somos adultos buscamos entender y sanar momentos de nuestra niñez que marcaron quienes somos ahora. Por eso creo que es importante mirar ambos lados de la infancia. ¿Cómo hacia ambos lados, Vane? O sea, sanar las heridas de nuestra niñez cuando somos adultos para tener la fuerza y la salud necesaria para cuidar y proteger la niñez de hoy. Claro, en la niñez está todo cambio que queramos para nuestra sociedad hoy, la tenemos que empezar a sembrar en las niñas y niños. Ahora, pero con todo y todo, cada generación ha vivido y superado sus propios retos, ¿no? Inflación, guerras, epidemias, migraciones, no son cosas nuevas para nuestra especie. Sí, pues, frente a esos escenarios la humanidad ha creado nuevas herramientas. La pregunta es, ¿tendremos las herramientas necesarias para naufragar la incertidumbre del regreso a la presencialidad? Y como sociedad, ¿estamos lo suficientemente sanos física y emocionalmente para acompañar a los niños, niñas y adolescentes en este retorno? Todos somos responsables de recomponer la fractura social y la brecha que la pandemia ha traído. Y si bien es importante enseñarles a cuidarse y prevenir el contagio, también sería importante acompañarlos a perder el miedo y restablecer los vínculos con otros niños y niñas. Sí, es que la pandemia solo ha develado que aún tenemos mucho que aprender como sociedad y cómo afrontar las crisis y las adversidades. Por eso lanzo un deseo: que las niñas, niños y adolescentes tengan salud, educación, cuidado y juego. Te acompaño en tu deseo, Junior, y me sumo con un compromiso desde mi lugar, que es sensibilizar y visibilizar estos problemas que nos competen a todos los peruanos y las peruanas. Nos sumamos entonces. Chao. Nos sumamos. Chao. Chao.